La modernidad suele presentarse como un espectáculo luminoso. Ciudades que nunca duermen, pantallas que iluminan los rostros en medio de la noche, máquinas que trabajan en silencio como si fueran cómplices de un progreso inquebrantable. Todo parece diseñado para transmitir la sensación de que el mundo avanza hacia un destino glorioso, de que la humanidad ha dejado atrás la oscuridad de los siglos pasados para abrazar la era definitiva de la razón y la técnica. Sin embargo, basta detenerse un instante para advertir que este resplandor no es más que un reflejo engañoso, un espejismo que oculta la aridez del desierto en el que nos encontramos. El progreso material ha sido la máscara perfecta. Las calles repletas de autos veloces, los edificios de vidrio que desafían la gravedad, las comunicaciones instantáneas que conectan continentes en cuestión de segundos. Todo ello constituye un espectáculo seductor que invita a creer que el presente es más sólido que cualquier época anterior. Pero, como toda ilusión, su brillo se desvanece en cuanto se examina con atención. Tras esa apariencia de fortaleza se esconde una fragilidad imposible de ignorar, pues la modernidad no se construyó sobre cimientos de piedra, sino sobre arena movediza. El hombre contemporáneo vive rodeado de símbolos que glorifican el éxito de la civilización. Estatuas de acero, templos de consumo, dispositivos que prometen eficacia y comodidad. Pero lo que parece firmeza es en realidad una puesta en escena cuidadosamente diseñada. La lógica del mundo moderno consiste en producir imágenes que seduzcan, que creen la sensación de estabilidad, aunque debajo se extienda un terreno quebradizo. Es como una pintura brillante colocada sobre un muro en ruinas. Mientras nadie intente tocarlo, la ilusión se mantiene intacta. La idea de avance, tan repetida en la retórica de los gobiernos, los medios y la publicidad, es la columna que sostiene este espejismo. Se nos ha hecho creer que la historia es una línea ascendente, que todo lo nuevo es necesariamente mejor, que cada invención es una victoria irreversible. Y sin embargo, ese supuesto camino hacia adelante parece más un círculo que se repite, donde las mismas ansiedades y carencias resurgen bajo nuevos disfraces. El brillo de las luces eléctricas puede disimular la penumbra, pero no borrarla. Lo más inquietante es que el espejismo no es accidental, sino intencional. La modernidad aprendió a construir narrativas de grandeza para encubrir sus grietas. En lugar de enfrentar la vulnerabilidad humana, se fabricaron relatos sobre la autosuficiencia y el poder ilimitado. Cada torre levantada hacia el cielo, cada avance tecnológico, cada promesa de un mañana más cómodo cumple la función de tapar la evidencia de un presente hueco. El progreso se convirtió en el mito más eficaz de nuestra época, capaz de mantener a millones en la convicción de que la plenitud está siempre a un paso de alcanzarse. Esa convicción, sin embargo, es tan frágil como el cristal de las pantallas que la difunden, porque lo que se nos presenta como un triunfo indiscutible encierra contradicciones imposibles de ignorar. El exceso de estímulos, la sobreproducción de información, la rapidez que devora los ritmos naturales, todo aquello que parece signo de vitalidad termina siendo signo de desgaste. El hombre moderno corre sin descanso detrás de una meta que nunca se concreta, y en esa carrera constante se erosiona la capacidad de detenerse, de contemplar, de existir sin la necesidad de demostrar nada. La modernidad, en su afán de mostrarse invencible, ha olvidado que toda grandeza es vulnerable. Los imperios más sólidos se desplomaron cuando creyeron ser eternos. Y lo mismo ocurre aquí. Cuanto más se glorifica la idea de un futuro perfecto, más evidente se hace la precariedad del presente. Las ciudades resplandecen en la noche como si fueran estrellas sobre la tierra, pero basta un apagón para recordar que todo ese resplandor depende de un delicado entramado que puede quebrarse en cualquier instante. Lo fascinante de este espejismo es que no engaña a todos por igual. Muchos sienten, aunque no logren explicarlo, que algo en la modernidad
no encaja, que bajo la superficie se agita un malestar difícil de nombrar. Ese presentimiento es como una grieta en el espejo. Al principio, apenas perceptible, pero con el tiempo imposible de ocultar. La civilización que prometía respuestas definitivas ha terminado multiplicando preguntas sin resolver, y esa proliferación de incertidumbre se convierte en el signo más claro de su debilidad. El espejismo no solo se sostiene en las promesas de grandeza, sino también en la capacidad de distraer. La modernidad ofrece espectáculos constantes, noticias que se renuevan a cada minuto, entretenimientos diseñados para mantener la atención en movimiento perpetuo. De esta manera, la mirada nunca se detiene lo suficiente como para observar lo que ocurre detrás del telón. La superficie brilla precisamente porque no se permite mirar más allá de ella. La distracción se convierte en el cemento invisible que mantiene en pie la ilusión. Pero todo espejismo termina mostrando su verdadero rostro. Lo que parecía abundancia revela su vacío. Lo que parecía solidez se convierte en polvo. La modernidad es como un edificio de espejos. Mientras uno se quede dentro, todo parece multiplicado y grandioso, pero al salir se descubre que no había más que reflejos sin sustancia. Lo inquietante no es que el espejismo desaparezca, sino el desconcierto que produce en quienes han vivido creyendo que era real. En el fondo, lo que define a la modernidad no es la abundancia de recursos o la acumulación de inventos, sino su dependencia de la ilusión. Todo su sistema necesita sostener el brillo de sus símbolos para no mostrar la desnudez de su estructura. Pero cuando los espejismos se desvanecen, lo que queda expuesto es aquello que siempre estuvo oculto. Una civilización vulnerable, frágil, sostenida más por relatos que por realidades. La modernidad, que se presenta como un triunfo de la razón, es en realidad una apuesta desesperada por ocultar su propio vacío. Cada avance, cada conquista, cada innovación pretende prolongar un relato que tarde o temprano se desmoronará. Y cuando ese relato se quiebre, lo que emergerá será la evidencia de que todo el esplendor que parecía indestructible no era más que una ilusión cuidadosamente elaborada, un espejismo que al desvanecerse deja tras de sí un desierto más vasto de lo que nadie sospechaba. Cuando la ilusión comienza a resquebrajarse, aparece con claridad un nuevo rostro de la modernidad, el del ser humano reducido a engranaje de un mecanismo que lo supera. Si antes la seducción se sostenía en la promesa de abundancia, ahora la fuerza del sistema radica en transformar a cada individuo en una pieza mensurable, sustituible y, sobre todo, predecible. La vida ya no se concibe como una experiencia singular, sino como un conjunto de datos que deben registrarse, analizarse y manipularse. La idea de libertad, que durante siglos inspiró revoluciones y sueños colectivos, adopta una forma ambigua. El ciudadano se siente libre porque puede elegir entre múltiples opciones, pero cada una de esas opciones ha sido calculada y ofrecida de antemano. Como una marioneta que desconoce los hilos que la sostienen, el hombre moderno cree moverse por voluntad propia, sin advertir que sus elecciones responden a algoritmos invisibles que ordenan sus deseos antes incluso de que lleguen a nacer. En este panorama, lo humano comienza a diluirse. Las emociones, que alguna vez fueron territorios indomables, se convierten en variables interpretadas por máquinas. El rostro ya no es solo un reflejo en el espejo, es un código biométrico, una cifra que alimenta bases de datos globales. Los recuerdos, antaño íntimos, ahora son almacenados en nubes digitales que no pertenecen a quien los vivió, sino a quienes administran esas memorias colectivas. De manera imperceptible, el individuo va perdiendo aquello que lo diferenciaba, la capacidad de ser opaco, de guardar silencio, de permanecer indescifrable. El control ya no necesita muros ni barrotes, porque opera desde la transparencia. Todo está registrado, todo puede ser evaluado, todo puede ser anticipado. El castigo no llega en forma de cadenas,
sino en la imposibilidad de escapar a una mirada constante. Esa vigilancia se confunde con protección, se disfraza de comodidad, se justifica en nombre de la seguridad. Pero lo que parece resguardo termina convirtiéndose en una prisión expandida, un espacio donde no hay refugio para la intimidad ni sombra donde resguardarse. La modernidad convirtió la productividad en la medida última de la existencia. Cada instante debe ser útil, cada gesto debe rendir resultados. La pausa se convierte en sospecha, el ocio en desperdicio, la contemplación en debilidad. El cuerpo mismo es gestionado como una máquina que debe rendir de manera ininterrumpida. Se monitorean los pasos, las calorías, los latidos del corazón. Incluso el sueño, territorio ancestral de lo incontrolable, se convierte en un campo de estadísticas que deben ser optimizadas. La vida ya no se vive, se administra. En esta transformación, la noción de identidad se vuelve difusa. Antes, el individuo se comprendía en función de su historia, sus vínculos, sus pasiones. Ahora, lo que define a una persona es la huella digital que deja a cada paso, las búsquedas que realiza, las transacciones que ejecuta, los patrones de consumo que lo delatan. La esencia se diluye en un flujo constante de información. El ser humano deja de ser un misterio para convertirse en un perfil, en un expediente que puede predecirse y, con ello, controlarse. Lo más inquietante no es la pérdida de intimidad, sino la pérdida de lo imprevisible. Allí donde todo puede calcularse, lo inesperado se convierte en un error del sistema, en una anomalía que debe corregirse. Pero lo inesperado era, justamente, la raíz de lo humano, la capacidad de sorprender, de crear, de rebelarse contra lo establecido. Al eliminar la incertidumbre, la modernidad anula esa chispa que alguna vez hizo de la existencia un territorio abierto al misterio. Lo que queda es una vida arreglada, eficiente, pero desprovista de espontaneidad. La paradoja consiste en que cuanto más se perfeccionan las técnicas de control, más se multiplica la sensación de vacío. La seguridad absoluta produce una vida sin riesgo y, por ende, sin intensidad. La comodidad extrema genera cuerpos que no conocen resistencia y, por lo tanto, carecen de fortaleza. El exceso de orden sofoca la vitalidad que surge de la contradicción y del caos. En nombre de la perfección, se extingue aquello que hacía de la experiencia humana algo irrepetible. El espejismo del progreso mostraba luces deslumbrantes. Esta segunda cara del mundo moderno revela un resplandor aún más inquietante, el del individuo reducido a una sombra de sí mismo, domesticado bajo la apariencia de autonomía. Lo que se presenta como un triunfo de la civilización termina siendo una lenta disolución de la humanidad en fórmulas, patrones y sistemas que nada saben del dolor, del deseo o de la belleza. El destino de este proceso parece inevitable. Una civilización que aspira a dominarlo todo se convierte, sin notarlo, en enemiga de aquello que le da vida. Lo humano se desvanece en el intento de transformarlo en una máquina perfecta. Y mientras más profundo es el control, más evidente resulta la ausencia de lo que alguna vez dio sentido al existir. El resplandor comienza a perder fuerza, y con ello, se abre la posibilidad de observar otro costado de la modernidad, uno que no se limita al interior del ser humano, sino que se extiende al espacio que lo rodea. Allí, en la tierra misma que lo sostiene, se revela con crudeza el precio real de un sistema que parece incapaz de sostenerse sin devorarlo todo. Si el individuo se desvanece en fórmulas y algoritmos, la tierra que lo rodea sufre una suerte similar, aunque de manera más visible y brutal. La modernidad, al reclamar para sí el dominio absoluto, no se conformó con ordenar a los hombres. Extendió sus tentáculos hacia la naturaleza misma, moldeándola como si fuera un objeto maleable, inagotable, dispuesto siempre a obedecer.
El resultado de esa ambición no es un paisaje armonioso, sino un escenario exhausto, marcado por heridas que crecen con cada generación. El mundo natural, que alguna vez fue percibido como un espacio sagrado, se convirtió en un almacén de recursos. Los ríos dejaron de ser corrientes vivas para transformarse en canales que alimentan industrias. Los bosques, antaño refugio de mitos y silencios, se reducen a cifras de producción de madera. El suelo, que guardaba en su interior la promesa de alimento, es explotado hasta quedar estéril. Nada escapa a la mirada instrumental que calcula, mide y extrae sin descanso. La tierra, el aire y el agua se transforman en mercancías y al hacerlo, pierden la condición de misterios que daban sentido a la vida. Lo más inquietante es que este deterioro no ocurre como una catástrofe repentina, sino como un desgaste continuo que se ha normalizado. Ciudades enteras respiran atmósferas cargadas de veneno sin que ello interrumpa la rutina. Los mares, convertidos en cementerios de plástico, siguen recibiendo turistas que buscan en ellos postales de belleza. La devastación avanza de manera tan gradual que logra camuflarse bajo la apariencia de normalidad. La humanidad, acostumbrada a convivir con cicatrices, olvida que esas cicatrices son señales de un cuerpo que ya no resiste. El poder moderno no solo extrae de la naturaleza su fuerza, también le impone un ritmo que no le pertenece. Los ciclos de la Tierra, regidos durante milenios por estaciones y equilibrios, son forzados ahora a rendir bajo la lógica de la velocidad. Lo que debería crecer lentamente es acelerado, lo que necesita descansar es explotado sin pausa. Esta violencia silenciosa se disfraza de productividad, pero en realidad no es más que un adelanto del colapso. La naturaleza no entiende de balances contables ni de gráficas de crecimiento. Responde con sequías, inundaciones, plagas y temperaturas impredecibles. Cada uno de esos fenómenos es un recordatorio de que no se puede manipular la raíz de la vida sin pagar un precio. A diferencia de otras crisis de la historia, esta no se limita a una región o a un pueblo. Es global. La atmósfera que se calienta no distingue fronteras. Los océanos contaminados no responden a pasaportes. La modernidad, en su afán de extenderse por todo el planeta, ha provocado que los efectos de su voracidad también se universalicen. Lo que ocurre en una selva perdida termina repercutiendo en ciudades lejanas. Lo que se derrite en los polos altera la vida de quienes nunca pisarán un glaciar. La humanidad entera comparte un destino común, pero aún no parece dispuesta a reconocerlo. El espejismo del dominio total se revela aquí con particular crudeza. Creímos que podíamos controlar los elementos, pero basta un temblor de la tierra, una tormenta inesperada o una ola de calor para recordar que seguimos siendo frágiles huéspedes de un planeta que no nos pertenece. Lo trágico es que esta fragilidad se acentúa precisamente por el daño que hemos provocado. La misma civilización que prometía blindar al hombre contra los caprichos de la naturaleza, lo ha dejado más expuesto que nunca a sus respuestas violentas. La contradicción se hace evidente. Cuanto más crece la capacidad de manipular el entorno, más se deteriora el suelo bajo nuestros pies. El precio del progreso se mide en especies extinguidas, en tierras infértiles, en climas alterados de manera irreversible. Y aunque la ciencia logra describir con detalle cada una de estas consecuencias, la maquinaria que las provoca no se detiene. Como un cuerpo que, aun conociendo la enfermedad que lo consume, sigue repitiendo los hábitos que lo conducen a la muerte. La modernidad continúa alimentando el ciclo de destrucción. La herida que dejamos en el planeta no es ajena a nosotros. Es también una herida en el espíritu humano, porque al devastar los paisajes que nos dieron origen, se desgarra también la memoria ancestral que nos conectaba con ellos. Un bosque talado no es solo un conjunto de árboles perdidos, es la desaparición de un mundo simbólico que recordaba la pequeñez del hombre frente a lo inmenso.
Un río contaminado no es solo agua envenenada, es la ruptura de un lazo con aquello que nos enseñaba a fluir. La destrucción externa arrastra consigo una destrucción interna que muchas veces no sabemos reconocer. Cada generación hereda un planeta más debilitado, y en esa herencia se oculta un mensaje implícito. La modernidad ha hipotecado el futuro para sostener un presente brillante pero efímero. Vivimos como si los recursos fueran infinitos, aunque sabemos que no lo son. Fingimos que la tecnología resolverá las consecuencias de la explotación, aunque las señales demuestran lo contrario. La esperanza se sostiene en promesas de soluciones milagrosas, pero el deterioro avanza con una constancia implacable que desmiente cualquier consuelo. El paisaje que nos rodea se ha convertido en un espejo de nuestra propia decadencia. Allí donde antes había abundancia, ahora queda desolación. Allí donde florecía la diversidad, ahora impera la homogeneidad artificial. La tierra devuelve con crudeza lo que recibe. Lo que sembramos en ella es lo que finalmente nos entrega. Y lo que estamos sembrando, con una obstinación ciega, es agotamiento. El deterioro del planeta no es un fenómeno aislado, sino el desenlace lógico de una visión que consideró a la naturaleza como un simple objeto de conquista. Al perder la capacidad de contemplarla como un misterio, la convertimos en botín. Al tratarla como un instrumento, la convertimos en campo de batalla. El resultado es un mundo donde el equilibrio se quiebra día tras día, anunciando que el tiempo de la abundancia ilusoria está llegando a su fin. En ese eco que resuena desde los océanos, en ese aire denso que llena los pulmones, en ese calor que desfigura los paisajes, se inscribe una verdad que ya no puede ocultarse. La modernidad no solo ha puesto en riesgo al ser humano, también ha comprometido el suelo mismo que lo sostiene. Y cuando el fundamento se resquebraja, todo lo construido sobre él se tambalea. Así, el destino del mundo moderno se revela no solo en la fragilidad de sus promesas, ni en la domesticación del individuo, sino en la devastación de aquello que lo sostiene silenciosamente desde el inicio de los tiempos. Y ese telón de fondo, cada vez más sombrío, abre paso a una reflexión final inevitable, donde el colapso deja de ser una posibilidad para transformarse en una certeza inscrita en el curso mismo de nuestra historia. El desenlace del mundo moderno no se anuncia en un cataclismo repentino, sino en una lenta erosión que avanza disfrazada de normalidad. Cada destello de grandeza encubre una fractura. Cada triunfo aparente esconde un precio oculto. La condena no proviene de un enemigo externo, sino de la propia lógica que lo sostiene. Una civilización que confundió dominio con plenitud, velocidad con sentido, abundancia con eternidad. El fracaso se revela como una consecuencia inevitable de haber edificado el presente sobre cimientos que no pueden resistir el peso del futuro. Lo que se derrumba no es solo un modelo histórico, sino la confianza en que el hombre podía erigir un mundo absoluto, libre de límites. La modernidad, en su intento de escapar de la fragilidad, terminó abrazándola con más fuerza que nunca. El resplandor que hoy deslumbra es también el fuego que consume, y la caída, aunque silenciosa, ya se encuentra en marcha. No se trata de preguntar si el mundo moderno fracasará, sino de comprender que lo está haciendo en este mismo instante, mientras aún creemos caminar sobre terreno firme. Si este video tocó algo dentro de ti, tengo un pequeño favor que pedirte. ¿Qué te parece dar me gusta, comentar o suscribirte al canal? Sé que el botón de me gusta puede parecer algo simple, pero créeme, es una poderosa herramienta de conexión. De alguna manera, hará llegar este video a personas que les interese acceder a este tipo de contenido. Antes de que te vayas, en la pantalla verás 2 videos sugeridos. Podría contarte sobre qué tratan, pero solo diré que profundizan aún más en temas que complementan lo que hemos hablado aquí.
Si estás listo para continuar este viaje de descubrimiento, confía en mí. Vale la pena echarles un vistazo. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta reflexión. Espero encontrarte nuevamente pronto. Hasta entonces, cuídate.